días y recibimos a nuestro pastor Javier Rodríguez. Un aplauso ahí en la casa, un aplauso al Señor por la vida de nuestro pastor. Te bendigo, qué bueno que podemos adorar a Dios y bendecir el nombre del Señor. Pero quiero guiarte en una palabra y queremos estudiar y meditar en las Escrituras. Saben, en la Biblia, por más que la estudie y por más que la leas y te la sepa de memoria, no podrás ser salvo por la palabra. Pero sí podrás hallar aquel que es el Salvador, que es nuestro Señor Jesucristo. Así que queremos invitarte en el nombre de Jesús que puedas en esta hora abrir en el libro de Efesios capítulo 5. Efesios fue una congregación sobrenatural. El apóstol Pablo había llegado a la ciudad de Éfeso, una gran metrópolis, un templo de adoración fuerte a la diosa Diana, la reina del cielo, que se conocía en esa época. Y toda la gente recurría o venía a ese lugar a adorar. En ese lugar existían lo que llamaban las sacerdotisas para generar, o las prostitutas santas para generar una adoración, tener a través de las relaciones sexuales, de las orgías, tener un vínculo espiritual. Pero el apóstol Pablo llega y se encuentra con unos discípulos y habla con esos discípulos. Quiero declarar, y yo creo esto fervientemente de parte de Dios, yo creo que la iglesia que va a progresar, que va a crecer, que se va a multiplicar en estos tiempos, no es la iglesia de las personas que está llena de personas que existen como simpatizantes o como meros creyentes, sino una iglesia de discípulos. Porque en el libro de Efesios habla una y otra vez que hay un principio. Efesios tuvo una explosión de crecimiento, una multiplicación, y el apóstol se quedó predicando por mucho tiempo. Dice que cuando se acerca a esos discípulos le dice si fueron bautizados en el Espíritu Santo. Y ellos dicen, ni siquiera hemos oído del Espíritu Santo, que existía del Espíritu Santo. Y dice que impuso las manos, oró por ellos, los bendijo y dice que fueron llenos. Y comenzó un movimiento muy, pero muy fuerte de parte de Dios. Al punto que financieramente todo lo que traía la corrupción, la falsa adoración, la idolatría, comenzó a ser tambaleada. Declaramos en esta hora en el nombre de Jesús que todo centro de adoración a las tinieblas, todo aquello que genera ganancias en las tinieblas, en el nombre de Jesús, comienza a secarse ahora. Leí una nota que salió en nuestros diarios en estos días acerca del casino que está en nuestra ciudad. Millones y millones de pesos y de dólares a través de los años ha ganado. Y hoy, en vez de pagarle el sueldo completo a sus empleados, quiere hacer un recorte. Declaramos que en el nombre de Jesús las ganancias comienzan a secarse. Padre, tú vas a hacer algo tan fuerte y tan poderoso en nuestra nación, que lo que generaba ganancias a las tinieblas, a la corrupción, se seca en el nombre poderoso de Jesús. Así que se comenzó algo muy fuerte en Efesios y se levanta una gran congregación, una congregación leal a Dios, amorosa a Dios, apasionada por Dios, una congregación de discípulos que buscaban a Dios con todo su corazón. Pero el apóstol Pablo le escribe a los hermanos de Éfeso y le dice en el capítulo 5, en el versículo 17, vamos a leer algunas cosas. Dice, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. El versículo 16, yo lo estoy enganchando de otra manera. Dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. ¿Saben? Cuando hay días malos, hay gente que entiende los tiempos de Dios, entiende las cosas de Dios, entiende lo que Dios quiere, lo que Él quiere hacer, y se mueve comprendiendo la voluntad de Dios. El antiguo pacto habla de los hijos de Isaacar, que eran entendidos en los tiempos de Dios, entendidos en los movimientos de Dios. Dios está desatando sobre todas las naciones de la tierra, sí, de norte a sur, de este a oeste, en toda nación
en que se busca a Dios, o hay pueblo o hay un remanente fiel, Dios está preparando un gran derramamiento de su Espíritu. Pero eso que quiere hacer Dios, uno tiene que entender. Lo que nos sugiere la palabra es aprovechar bien el tiempo. Mire, ¿saben? En los tiempos de pandemia o en estos tiempos de cerrar nuestras casas, nuestros lugares, lo que suele suceder, muchas personas han vuelto a su vieja vida. ¿Saben? Habla de personas que que habían vencido el alcoholismo, la drogadicción, por causa de estar encerrado y no hacer otra cosa. Ha habido una batalla interior, una gran batalla, y muchos lamentablemente han recaído en su vieja vida. Pero el Espíritu de Dios te está hablando en los tiempos, en los días malos. Aprovecha bien el tiempo. Descubre, entiende cuál es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que detrás de todo lo malo siempre surgen cosas buenas. Dice el libro de Romanos que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Aun cuando haya muerte, enfermedad, pandemia, necesidad, o haya una gran batalla en tu espíritu, la seguridad es que Dios quiere hacer algo fuerte y poderoso en tu vida. Todo te ayudará a bien. Hambre, persecución, dice las Escrituras. Dios levantará en estos días, en este tiempo, un pueblo lleno de su presencia, apasionados por Él, fervientes por Él. Un pueblo que está buscando que cumpla Dios lo que Dios había prometido. Dice, por tanto, no seas insensato. Una persona es insensata cuando se aleja de la voluntad de Dios, cuando se aleja del camino de Dios, cuando se aleja de los propósitos eternos de Dios. La insensatez, ¿sí?, de una persona piensa que puede atravesar las dificultades de la vida solamente dependiendo de su fuerza, de su sabiduría o de su economía. Hoy el mundo entero está siendo sacudido. El mundo entero está siendo removido. Este virus ha entrado hasta en los palacios, ha tocado a los poderosos, ha hecho tambalear las economías mundiales. Pero hay alguien que está sentado en el trono, hay alguien que está bajo el control de todas las cosas, y ese se llama Jesucristo. La insensatez es querer vivir separado de Dios. ¿Saben? Y dice este pasaje: no embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Las adicciones son producto de una carencia interna, cualquier sea la adicción. El pecado es producto del yo. Cuando una persona se siente mal, generalmente recurre a cosas. Una persona peca no es porque es mala, sino porque es una persona pecadora. Pero la Biblia nos enseña que estos hermanos que habían experimentado un gran movimiento de Dios, habían experimentado visitación de Dios. En el libro de Apocalipsis, Revelaciones, la palabra nos enseña que Dios le envía una carta por medio de Juan a ellos y les alaba y les dice que habían sido fieles, que habían sido bondadosos, que habían sido leales, que habían tenido un arduo trabajo, que habían sido personas apasionadas, que no se hubieran enredado con la mentira, que habían desechado lo falso. Pero el Señor tenía algo contra ellos, y eran que habían perdido su primer amor. Las adicciones, cuando una persona está, sea el juego, la pornografía, sea el alcohol, la droga, sea cual sea la adicción, siempre manifiesta una carencia. La necesidad de ser, sí, de sentir algo, sentirse apreciado, amado, de sentirse valorado. Por eso aquí había hermanos que habían experimentado un gran movimiento de Dios, pero estaban en días malos. No es el momento de explicar el contexto histórico de esta carta, pero había persecución. Se le había prohibido hacer lo que ellos querían hacer. Pero algo que sucedía y pasaba era que algunos habían comenzado a tratar de suplir su carencia
volviendo a la vieja vida. No retrocedas. La Biblia dice que el justo por fe vivirá, y si retrocediere no agradará a mi alma. Esta casa, este ministerio, tu vida, que eres un discípulo del Señor, ha sido marcado para nunca retroceder y siempre avanzar e ir en pos de lo que Dios ha preparado para tu vida. ¿Saben? Este pasaje dice: no embriaguéis con vino, en el cual hay disolución. No vuelvas a la vieja vida. Lo pasado no solucionará absolutamente nada en tu vida. Trae disolución. ¿Qué quiere decir? Trae desintegración. Se rompe la comunión familiar, se rompe. ¿Saben? Estaba leyendo una estadística que muchas personas en Estados Unidos que habían vencido la droga han recaído de vuelta en la droga. Por esta pandemia, por estar encerrado, por la incertidumbre de lo que presenta el futuro. Pero todo futuro fuera de Dios, o sacando a Dios de la ecuación, es un futuro inseguro e inestable. Pero cuando Dios está en el asunto, tenga por seguridad y por certeza que tu puerto es un buen puerto, que tu destino ya está marcado y que has sido llamado de antes de comenzar la carrera, has sido llamado vencedor, triunfante en Cristo Jesús. Pero el apóstol le sugiere algo y le dice, inspirado por Dios: no vuelvan a la vieja vida, porque hay disolución, se van a desintegrar, van a tener las crisis que tuvieron antes. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Antes bien, ser lleno del Espíritu Santo. Antes bien, busca la llenura, busca la plenitud, busca una y otra vez ser saturado del Espíritu Santo. Tal vez Pablo estaría haciendo una mención diciendo: iglesia, ¿se acuerdan cómo comenzaron? ¿Se acuerdan que fue porque el Espíritu de Dios se derramó sobre su vida? Porque el Espíritu de Dios los llenó, los saturó, los inundó de su presencia. ¿Se acuerdan que cuando los conocí eran timoratos, personas que amaban a Jesús, pero que no conocían la maravillosa tercera persona de la Trinidad? Todo movimiento de Dios se puede terminar. ¿Saben por qué? Porque se descuida esa relación con el Espíritu Santo. Una iglesia que se llena del Espíritu Santo deberá continuamente llenarse del Espíritu Santo. Y hay como una trampa en este versículo, como diciéndole: si vuelven a la vieja vida, lo que va a suceder es que van a perder la plenitud del Espíritu. Sean llenos, antes bien sean llenos del Espíritu Santo. Satúrense del Espíritu de Dios. Iglesia, amado, amigo, amiga que estás mirando, tenés que ser lleno del Espíritu Santo, buscar esa plenitud. Dios prometió un derramamiento. ¿Saben lo que es eso? Es cuando algo se vuelca, cuando algo se derrama, cuando algo comienza a llenar, a saturar. Y no importa si está cerca o está lejos, ese derramamiento te alcanza. Dios prometió que sobre toda carne iba a ser derramado el Espíritu Santo. Pero la iglesia tiene las primicias, tiene los primeros frutos. Así que sea lleno, satúrese. Nadie puede ser lleno del Espíritu al menos que se vacíe de sí mismo, al menos que quiera. El único que puede darte plena satisfacción, el único que puede darte plena abundancia, gozo, es el Espíritu de Dios, que está trabajando mientras yo ministro, mientras te estoy soltando la palabra, mientras te estoy ministrando. El Espíritu de Dios está llenando. Hay personas que van a comenzar a ser quebrantadas ahí en ese lugar de su casa donde parece que nadie está. El Espíritu de Dios está entrando y está fortaleciéndote y está ayudándote y está trayendo quebrantamiento, convicción. Hay personas que el Espíritu de Dios le está sacando de lugares de cautividad. Algo poderoso está pasando. Gente va a comenzar a orar en lenguas, a hablar en lenguas, a orar en el Espíritu. Porque nunca se trató de un hombre, sino que siempre se trató de Él.
Hace muchos años Dios me dijo algo muy sencillo. Él me dijo que yo le entregara a la iglesia, que dejara que el Espíritu de Dios entrara en la casa y que cuando Él entrara marcaría la diferencia. Eso fue en el 2009. Hasta el día de la fecha, esta casa ha mantenido un crecimiento constante. Las personas se han ido multiplicando. Los milagros, las sanidades, sí, han aparecido de manera abundante. Las vidas transformadas, cambiadas por el Espíritu de Dios han sido tremendas. Pero nunca fue ni la oración de un hombre ni de una mujer, ni la impartición de un hombre o una mujer. Es el Espíritu de Dios que está trabajando. Y Él está trabajando ahí, ahora en tu casa. Si te alejaste, Él te está trayendo. Si te alejaste, Él te está trayendo. Si te endureciste, Él está quebrando. Saben que una de las figuras que en la Biblia lo representa el Espíritu Santo es como el agua. A veces cuando el corazón se aleja de Dios, el corazón se reseca, la tierra, que es el corazón, se pone duro. Pero Él está derramando su humedad. Él está derramando para que la vuelva ese corazón duro, vuelva a ser tierra fértil, tierra que reciba la palabra, la buena semilla, y la semilla produzca fruto. Durante esta pandemia y durante este encierro, muchos han claudicado, algunas personas han perdido la fe, otros se han llenado de temor, de confusión, pero hay un remanente que está siendo entrenado, preparado, está siendo dimensionado, porque cuando el Espíritu de Dios nos permita, los que estaban escondidos saldrán en abundancia, pasaremos al otro lado. Y le dice: hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La Trinidad aparece en escena. Versículo 18, Dios dice: sean llenos del Espíritu Santo. Versículo 20, denle gracias a Dios, que es del Padre, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí está el Señor. Ahí está Dios obrando, hablando. Y da un secreto. Él dice: si te embriagas con vino, traerás confusión, traerás desilusión, habrá desintegramiento. Si volvés a tu vieja vida, lo que habías recuperado, lo que tenías de parte de Dios, se te puede perder. Pero Dios comienza a decirle un secreto para que sean llenos, hablando entre vosotros con salmos y con himnos, salmos, acciones de gracia, cánticos espirituales. Himno tiene que ver con doctrina, tiene que ver con enseñanza, declarando la palabra, anunciando, confiando. Saldremos de esta situación. Dios nos dará victoria. Dios nos dará victoria. Dios nos dará victoria como siempre lo ha hecho. No confiamos en hombres ni mujeres. Confiamos en aquel que tiene el poder, el señorío y el dominio, el que pone y saca reyes, el que hace que el sol aparezca todos los días. Confiamos en el Dios eterno que todo lo puede. ¿Saben? Esta palabra nos está declarando que hay un misterio, que cuando uno comienza a alabar a Dios, hablando entre vosotros, declarando lo bueno, Dios siempre ha sido bueno. Él siempre es misericordioso. Él es compasivo. Él te dará la victoria. Saldrás victorioso, triunfante. Él te dará el recurso que necesitas. Él hará llover su buena voluntad sobre tu vida. Él te corona de favores y de misericordia. Él es el que rescata del hoyo tu vida. Él es aquel que pelea por ti. Es aquel cuando vos decís: yo me quedo quieto y estoy expectante, Él pelea la batalla. Glorifica a Dios. Honra a Dios. Pero el versículo 20 dice: dando gracias a Dios por todo. Dando gracias a Dios por todo. Y uno puede decir: ¿cómo puedo dar gracias en un tiempo malo?
Porque siempre los agradecidos serán empoderados. Siempre los que son agradecidos a Dios verán el otro lugar. ¿Saben? Esta pandemia es que cuando Jesús estaba en la barca, dice que la gente lo apretaba y lo tironeaba de todo lado. Y dice que el Señor le dijo a sus discípulos: pasemos al otro lado. Y dice que Él se echó a dormir. Y mientras dormía, una gran tempestad se levantó. Las olas se habían transformado en algo grande. La barca temblaba. Los discípulos se llenaron de temor. Y dice las Escrituras que lo despertaron al Señor y le dijeron: despiértate, Señor, despertate, ¿no ves que perecemos, nos vamos a hundir? Dice que Él se levantó y se paró y reprendió a la tormenta. Y dice que la tormenta hizo gran bonanza. Detrás de todo movimiento natural siempre hay algo espiritual. Esta crisis, por más que sea natural, es una crisis que también es espiritual. Y alguien tiene la autoridad. Dice que los discípulos se asombraron de Él, porque decían: ¿quién es este hombre que aún los vientos y los mares le hacen caso? La gran pregunta era: ¿por qué se levantó la tormenta? Él nunca ha cambiado. Él siempre tiene el control de todas las cosas. Yo podría hablarte acerca de la fe y podría hablarte acerca del temor. Como el temor literalmente te hará dudar, te hará desconfiar. Pero las personas que han sido perfeccionadas en el amor de Dios, ese perfecto amor ha echado fuera todo temor. Por eso que aquellos que temen nunca han experimentado el amor de Dios. Si yo experimenté el amor de Dios, ¿saben lo que quiere decir? Es que conozco que mi Padre es bueno. Y que todo lo que está planeado para mi vida, aun cuando parezca malo, Él preparó una gran bendición para mi vida. Las naciones de la tierra se están preparando, y aunque muchos no lo quieran, se están preparando para el gran despertar, el gran movimiento de Dios. Las naciones de la tierra están abriendo su corazón para ser derramada la presencia. Pero la iglesia tiene las primicias, las puedes experimentar ahora en tu casa siendo lleno. Y yo quiero decirte por qué vino la tormenta. Y uno puede decir: pero bueno, si el Señor estaba ahí, tal vez Dios habrá dormido. Dios se atendió de las naciones. Está escrito todo. Esto nunca fue un plan de Dios. Pero Dios sabe que cuando el hombre se aleja, ¿saben? O estoy en Cristo o estoy sin Cristo. Si estoy en Cristo, estoy en la luz, en el reino de la luz. Pero si estoy sin Cristo, estoy bajo el control, el dominio, el señorío de Satanás. En el mundo, dijo Jesús, tendré aflicciones, pero no se preocupen, yo he vencido. Podría hablarte acerca del poder de la palabra, de que cuando uno se levanta creyendo, por eso dice: sean llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Cambien la parte negativa, saquen lo negativo, saquen el pesimismo, saquen la crítica, despójense de la mentira, del engaño. Y uno puede llegar a mirar estos pasajes y te está diciendo: si cambias tu manera de hablar, el Espíritu de Dios llenará tu vida. Los discípulos seguro que estarían hablando uno con otro mientras estaban en la barca: nos vamos a hundir, nos vamos a ahogar. Algunos eran pescadores, otros no. Entonces el pescador diría: bueno, yo ya sé nadar más o menos, me agarro una maderita, si la barca se parte voy a flotar, voy a tratar de llegar a la costa, voy a tratar de llegar al otro lado. Si uno alguna vez tuvo algún problema, aún en los ríos anchos, cuando la tormenta se levanta,
los barcos o los botes tienen que salir rápido e ir a la costa, porque el río se pone bravo. En el mar de la Galilea se levantó tal tormenta y algunos dirían: uy, si nos morimos. No sé nadar, no sé llegar al otro lado de la costa, no sé cómo voy a llegar. Pero él estaba durmiendo. ¿Será que Dios se durmió? Pero ahí estaba, ¿saben? Ese hombre que estaba durmiendo ahí, que es Jesús, no estaba durmiendo como Dios, sino estaba durmiendo como hijo, confiado en su Padre y en el destino de su vida. Él sabía que su vida no iba a terminar ahogado en el mar de la Galilea. Él sabía que estaba marcado su destino. Él sabía que su vida estaba marcada por algo de parte del Padre. Por eso es que cuando había tormenta, Él estaba confiado. Por eso cuando se levanta, le llama la atención a sus discípulos y le dije: no tengan temor, hombres de poca fe. ¿Por qué razón? Porque si tú tienes a Cristo, lo tienes absolutamente todo. Cuando una persona recibe a Cristo en su corazón, ya no necesitas del vino, ya no necesitas de la droga, ya no necesitas de la pornografía, ya no necesitas del juego, porque Él sana tu identidad. Ni siquiera necesitas la palabra de afirmación de un hombre o de una mujer, porque Él sanó tus emociones. Los discípulos llenos de temor: no temáis, le dijo el Señor. La gran pregunta sigue siendo: ¿pero por qué se levantó esa tormenta? Esa tormenta evidenció quién era quién. Esa tormenta manifestó quién lo que había en el corazón de cada uno de ellos. Escuche y entienda y comprenda la voluntad de Dios, dice el libro de Efesios. Escuche, entienda y comprenda la voluntad de Dios. Esa gente que estaba ahí serían los líderes de la iglesia, serían los que conducirían a miles de personas a los pies de Cristo. Y hoy estaban llenos de temor. La barca se hundía, la tormenta estaba recio. Detrás de algo natural siempre hay algo espiritual. Hace algunos años atrás queríamos hacer invasión del amor de Dios y se largó a llover acá en Santa Rosa al punto que se inundó Santa Rosa. Ayudamos a personas, las asistimos, las acompañamos durante ese proceso, pero no paraba de llover, siempre estábamos, y queríamos salir a hacer invasión y no podíamos, queríamos alcanzar a las personas y no podíamos. Y en una reunión de oración, el Señor muestra que detrás de esa tormenta había algo espiritual. Y lo atamos en el nombre de Jesucristo, porque está escrito: todo lo que el hombre atare en la tierra será atado en el cielo, y lo que desate en la tierra será desatado en el cielo. Y atamos lo que estaba operando detrás de la tormenta. Si recuerdan los santarroceños, se había pronosticado que estaba el peor día, iba a estar al día siguiente. Suspendieron las clases, pararon las escuelas. La gente que trabajaba en las partes públicas no dejaron que fueran, porque habían pronosticado que venía una gran tormenta. Y por lo contrario, al otro día había un gran sol y la tormenta. Y algunos se preguntaban: che, pero ¿por qué estaba parando? Porque los meteorólogos habían destinado que esta zona iba a sufrir una gran tormenta. Detrás de algo natural siempre hay algo espiritual. Escuchamos por todo el país, por todo el lugar, que había ruidos en el cielo. Y los científicos dieron digamos, cómo es lo que sucedía. Dice que son como terremotos en el cielo, por decirlo de otra manera. Cielo moto, algo así era. Es cuando la ola de frío y ola de calor se tocan. ¿Saben qué? Son anticipos de que el Rey de Gloria viene. Porque está escrito: se harán sonar los shofares en los cielos, y Él estará regresando. Detrás de algo natural siempre hay algo espiritual. Si no está Dios,
está el adversario. Si no está Dios, está el adversario. Detrás de esa tormenta que la barca parecía que se hundía, detrás de esta crisis que parece que no te va a alcanzar para llegar a fin de mes, que no sabes cómo vas a hacer para sostener tu negocio, que no sabes qué es lo que vas a hacer para caminar, para poder proveer a tu familia. Detrás de esto que es natural y hay algo espiritual. Pero aquel que está sentado en el trono tiene el poder y tiene la autoridad para deshacer las obras del diablo. Escrito está, Él te la entregó a ti, te la entregó a la iglesia. Toma esa autoridad y comienza a cancelar. Hace un tiempo atrás le dije: maldigan el virus para que se seque. Maldígalo en el nombre de Jesús. Si Jesús maldijo una higuera y la higuera se secó, tenga por seguridad que cuando uno maldice algo de que es malo o negativo, eso se tiene que secar en el nombre de Jesús. Y la maldición de un brujo, de un hechicero, por más que manejen los más altos rangos, nunca podrán alcanzar la maldición de un hijo de Dios. Maldecimos ese virus, se seca. Han pronosticado desastre para Argentina. Nosotros declaramos bendición. Pero todavía no te dije por qué se levantó la tormenta. Jesús no se estaba alejando de la multitud. Jesús no se estaba yendo o escapando o huyendo de la multitud. Jesús estaba yendo hacia otro lugar. Esta pandemia marcará un antes y un después para los hijos de Dios. Se levantó tormenta. No quieren que se adore a Dios. No quiere que se predique la palabra. No quiere que se entrene a los discípulos. Pero para sorpresa y mala noticia de nuestro adversario, la palabra se predica como nunca. Los discípulos están siendo entrenados como nunca. Los discípulos están llenos del Espíritu Santo como nunca. Las casas se han transformado en altares de adoración a Dios. Pero todavía no te dije. Jesús estaba yendo hacia la tierra de los Gadarenos. Y una tormenta se levantó. Y una tormenta empezó a golpear la barca. Los discípulos temieron. Al punto que dijeron: ¿quién es este hombre que aún la tormenta le hace caso? El viento le hace caso, las olas le hacen caso. Tu fe está siendo desafiada, tu fe está siendo pulida, tu fe está siendo forjada, tu fe está siendo dimensionada. En otro lugar estaba la tierra de los Gadarenos. Uno de los evangelios dice que era uno solo, otro evangelio dice que eran dos. Que los ataban con cadenas, los ataban con sogas y rompían las cadenas y rompían las sogas. Esos que vivían entre las tumbas. Entonces estaba diciendo que esa gente se alimentaba de los cadáveres que estaban enterrados en ese lugar. Nadie quería pasar por ese lugar. Y la tormenta se le levantó. Satanás sabe que Dios preparó un derramamiento del Espíritu Santo. Satanás sabe lo que está escrito, no logra entender lo que está escrito, porque eso es solamente inspiración de Dios, y Dios inspira a sus hijos para comprender los evangelios. Satanás levantó para frenar el avivamiento, para frenar el derramamiento, para frenar, porque está declarado que sobre esta década vendrá la cosecha más grande de almas. Lo que él no sabe, que cuando él planeó detener el crecimiento fue exponencial, fue multiplicado por miles. Lo que él también no sabía, que el que estaba poniendo el pie del otro lado era el Hijo de Dios. Y los que no podían ser atados con cadenas, los que no podían ser atados con sogas, y la sociedad le temía. Cuando lo vieron a él, corrieron y se postraron y le dicen: Jesús, Hijo de Dios,
¿por qué vienes a atormentarnos antes de tiempo? Y dice que él le reprendía y no se quería ir de ese lugar. Y le dijo, ¿cómo te llamas? Y le dice, Legión, porque somos muchos. El enemigo ha tomado zonas, familias enteras, por generaciones, las ha destruido, las ha separado, ha traído muerte, enfermedad, homicidios, adulterio, fornicación, las ha quebrado, las ha desintegrado, hijos en la drogadicción, familias enteras atadas por espíritu de muerte. Pero la iglesia está atravesando el mar de la Galilea y ordenándole a la tormenta que se enmudezca, ordenándole que se seque, ordenándole que caiga ahora. Y tenga por seguro que la tormenta terminará. Y cuando terminaremos de pasar esta tormenta, del otro lado nos espera una gran bendición. La tierra será liberada de espíritus que han atado generacionalmente. Lugares donde han sido portales abiertos para que los demonios bajen y suban por ese lugar y tengan conexión entre el inframundo y el plano natural, se van a cerrar en el nombre de Jesús, porque la iglesia está poniendo el pie en el nombre que es sobre todo nombre. Y los que han estado atados serán liberados. Es más, en esta misma hora, por causa de la palabra y por causa de declarar a Cristo, se están rompiendo las cadenas, las ataduras. Así que en el nombre de Jesús hay un gran poder de Dios que comienza a ser soltado ahora. Comience a declarar que el día de mi liberación llegó en el nombre de Jesús. Que mi familia será liberada, mi casa será liberada. Mientras haya tormenta, nosotros estamos confiados. Y aún mientras algunos están preocupados, nosotros descansamos como hijos. Y mientras descansamos, aprovechamos bien el tiempo, cantando y hablando entre nosotros, con salmos, con himnos, con cánticos espirituales. ¿Qué quiere decir? Con improvisación, con algo espontáneo que sale de tu corazón para Dios. Te amo, te adoro, te bendigo. Y mientras uno hace eso, el Espíritu de Dios te está llenando. Y la tormenta que parecía tan grande ya no es tan grande. Y la crisis que parecía inmensa ya no es tan inmensa. Por el contrario, comienzas a experimentar que del otro lado te está esperando. No una guerra, no una batalla, sino la liberación de personas. Muchos a través de esto serán liberados en el nombre de Jesús. Yo creo que con Pascua, con el Pesaj, se abrió una puerta dimensional de liberación. ¿Saben? El pueblo de Dios se acostó una noche siendo esclavo y al otro día se levantó siendo personas adineradas, con oro, con plata, con alhajas. Y salieron de la tierra de Egipto en formación de batalla, dice las Escrituras. Mientras otros temen, mientras otros dudan, mientras otros piensan que la barca se va a hundir, nosotros sabemos que estaremos en tierra firme. Y sabremos que cuando pisemos ese lugar, una gran liberación se va a ministrar sobre el territorio. Hombres fuertes que estaban atando naciones enteras serán desalojados literalmente. No es, el año pasado comenzamos a ministrar sin entender mucho, pero creyendo lo que Dios venía revelando, que no era tiempo de atar, era tiempo de desalojar a los principados y a las potestades. Y eso está pasando en el nombre de Jesús. Tu casa se transformó en un altar de adoración. Y los gadarenos, metafóricamente hablando, gente oprimida, atormentada, vendrá a buscar refugio en una palabra de vida. Y que como entendiste los tiempos y aprovechaste los días, aun cuando eran
tan malo, hablando y declarando la palabra de Dios, declarando que Dios es bueno. Él me ha coronado de favores y misericordia. Ven y deleítate en Él, y yo te concederé las peticiones de tu corazón. Y no quisiste volver a la vieja vida, sino que por el contrario, te llenaste del Espíritu Santo. Comenzaste por el Espíritu, sigue por las cosas del Espíritu. Ora en lenguas en tu casa, levanta oración. Entras a bañarte y comienza a glorificarlo. Estás barriendo el patio, estás pintando una pared, estás arreglando algo, sigue glorificándolo. Y lo que no te darás cuenta es que mientras abres tu boca para bendecirlo, Él llenará tu vida de su Espíritu. Mientras tú levantas declarando lo que es Dios para tu vida, Él comenzará a revelarse quién es. Y cuando esto termine, la liberación que alcanzaste correrá como reguero de pólvora en el nombre de Jesús. A mí me gusta tanto el tema de la Pascua y el Pesaj, porque me hace recordar una y otra vez, me trae a la memoria las cosas que Él ha hecho. Él estuvo unas pocas horas, 3 horas debatiéndose en obedecer o no obedecer al Padre. Lo que nos lleva a nosotros a hacer una vida, a Él le llevó 3 horas. Padre, si esta copa tiene que pasar, y puede pasar que pase, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. 3 horas le llevó decidir ir a la cruz. A nosotros a veces nos lleva toda la vida ir a la cruz, ¿saben? Pero estuvo 3 días en un lugar que teóricamente la muerte reinaba y tenía cautiva a los hombres con el poder de la muerte. Y despojó a la muerte. La fiesta se transformó en un caos para el adversario. Esta fiesta, para el adversario que se ha llevado miles y miles de muertos en todo el mundo. Miles y miles de familias han sido golpeadas por esta pandemia. Bendecimos esa familia y oramos para que esas familias se vuelvan a Dios. Para que entiendan que la respuesta está en Dios, no en el trabajo, no en la economía. Las naciones más fuertes son las que más están sufriendo. Porque siempre fueron naciones que habían comenzado buscando a Dios. Se terminaron alejando, volviéndose idólatras, materialistas. Pero ahí estaban. Hoy Dios le está dando una oportunidad y oramos. Conectate, va a ser de mucha bendición. Te bendecimos, te amamos, te extrañamos. Sí, desde acá, de nuestra casa, te bendecimos en el nombre de Jesús. Cosas poderosas van a suceder en tu vida, créelo,